Evangelio o no? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Es coherente al Evangelio? Es necesario entonces hacernos esta pregunta, porque en primer lugar, hermanos, podemos estar viviendo engañados. Podemos estar viviendo engañados. Y nos vamos a detener en el versículo 18 que tienen allí, hermanos, en la Biblia. Mira cómo comienza el versículo. Nadie se engañe a sí mismo. Nadie, ninguno. Y Pablo se refiere a aquellos que él está hablando, ¿verdad? Que es a la iglesia. Nadie, ninguno de los que está en la iglesia se engaña a sí mismo. Porque Pablo le está diciendo algo que es determinante. Ellos, la iglesia, no debían ser seducidos y llevados desde la verdad del Evangelio, donde él les había predicado, habían sido llevados al error. Ellos fueron seducidos por el error, por la sabiduría humana, dejando de lado el Evangelio. Cuando los hermanos de Corinto comenzaron y abrazaron la sabiduría humana como verdades universales en su vida, cuando las decisiones de los hermanos de Corinto y el modo de conducirse para con la iglesia dejó de ser coherente con los principios del Evangelio, bueno, ellos fueron engañados, ellos se alejaron de la verdad. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia de Corinto. Ellos fueron seducidos por sus propios intereses y fueron tras ellos y dejaron de lado la verdad del Evangelio. Y Pablo les entrega la solución. No se dejen seducir, no se dejen engañar por aquellos que a ustedes les llama la atención. A ellos les llamaban la atención la sabiduría humana, porque la sabiduría humana a ellos les daba estatus en el primer siglo. Ellos podían estar al mismo nivel de los filósofos y fueron tras ella. Y Pablo les dice, no se dejen seducir, recuerden quiénes son ustedes. Ustedes son la iglesia de Dios, el templo de Dios, como dice el versículo 16. Esos son ustedes. Y sigue añadiendo, mira, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. ¿Sabe cuál era el problema de los de Corinto? Que ellos se creían sabios, a sí mismos se miraban como personas sabias, porque habían adquirido un poco más de información, alguna enseñanza que otros no tenían, y ellos pensaban de sí mismos ser sabios por aquel conocimiento exclusivo que habían adquirido a diferencia de otros. Eso les daba este estatus de sabios, porque según ellos, la sabiduría humana tenía el valor máximo al cual podían aspirar. ¿Y saben qué? Esa actitud estaba destruyendo a la iglesia. Cada uno preocupado de su propia necesidad, cada uno preocupado de lo que en sí mismo quería obtener. Estaba destruyendo a la iglesia, la estaba dividiéndola, estaba alejándola de la verdad, estaba alejándola del poder del Evangelio. Y la solución que Pablo les da es radical. Arrepiéntanse de su actuar, cambien totalmente, 180 grados. Háganse ignorantes. Mira lo que Pablo les dice. Ellos se creían sabios y Pablo les dice, háganse ignorantes. Si te das cuenta, Pablo no ofrece una solución que es a medias tintas. No. De creerse sabios, personas con estatus, Pablo les dice, háganse ignorantes. Y esa es una palabra que a nosotros se nos traduce ignorante, pero la palabra más certera, háganse necios. Háganse personas necias para el mundo, porque su corazón ha abrazado ¿Y por qué se van a hacer personas necias? Porque el mensaje del Evangelio, como Pablo ya lo había explicado, es ridículo a los ojos del mundo. Abrazar un mensaje
poco atractivo, que nadie elegiría, que exalta no el estatus, sino el servicio al otro. Eso es el Evangelio, ¿no? El Evangelio exalta el servicio al otro, y ellos estaban buscando estatus. Y Pablo les dice, háganse necios, comiencen a servirse mutuamente, que el otro sea más importante que ustedes. Totalmente fuera de la moda del primer siglo. Bueno, totalmente fuera de la moda de lo que todavía sigue siendo hoy. Y ese es el estándar que el apóstol Pablo le propone a los hermanos. Cambien, vuélvanse necios. ¿Y estarían dispuestos ellos, no? ¿Qué crees tú? ¿Estarían dispuestos de pasar de creerse sabios a ser necios? ¿A hacerse ignorantes ante todos? Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque para el apóstol Pablo le está diciendo, la única fuente de la sabiduría, la única forma en que ustedes pueden llegar a ser sabios es a través del conocimiento y la aplicación del Evangelio en sus vidas. Háganse ignorantes para que lleguen a ser sabios. Pablo ya se lo había dicho anteriormente, ¿se acuerdan allí en el capítulo 1, versículo 18? Mira lo que Pablo les había dicho. También en el versículo 23 y 24, porque la palabra de la cruz, el Evangelio, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, la iglesia, es poder de Dios. Es locura, es ridículo para los que se pierden, para el mundo es locura, es ridículo, pero para nosotros es poder de Dios. Versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esa contradicción de términos, ¿verdad? El Cristo, el Mesías crucificado, débil. Nosotros predicamos al Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Más para los llamados, judíos como griegos, Cristo, ¿qué es? Poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace, hermanos? Los llama a considerar su estilo de vida. Pablo les llama a considerar cuáles son los principios que están rigiendo sus vidas. Ese es el punto de fondo. Y les dice que se vuelvan a los principios de la cruz. En donde, a la sombra de la cruz, el estatus, la soberbia no tiene lugar, sino un servicio que busca el bienestar del otro. Ese es el mensaje de la cruz. Un servicio que busca el bienestar del otro. Mismo servicio que hizo Dios entregando a su Hijo en beneficio de la humanidad. Pero significa algo, hermano. Algo significaba para ellos. Ellos que querían estatus significaba negarse a sí mismos, renunciar a lo que a cada cual le parecía razonable. A esto significaba que ellos debían dejar de confiar en sí mismos y volver a poner su confianza solamente en el Evangelio. Dejar de confiar en sí mismos y volver a poner su confianza y depender solamente de Jesucristo, aunque esto significase parecer tonto a los ojos del mundo, parecer necio a los ojos del mundo. Hermanos, los creyentes, escúchenme, los creyentes necesitamos y debemos evaluar cuáles son los principios que rigen nuestra vida. Escúchame, por favor, tú que has llegado el día de hoy, aprovecha esta oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Dios está hablando a tu vida, no te distraigas. Aprovecha este tiempo y pregúntate cuáles son los principios que están rigiendo tu vida el día de hoy. ¿Es la cruz de Cristo tu referencia de vida? Miras a la cruz y miras al ejemplo de Dios en Cristo, sirviendo al otro. ¿Ese es tu ejemplo de vida? Hermanos, las iglesias muchas veces podemos estar viviendo dentro de una fantasía, diciendo los cristianos, pero viviendo cada cual de nosotros bajo nuestros propios principios, bajo nuestras propias decisiones.
Piensa en tu día a día cómo es. La iglesia, hermanos, puede estar yendo atrás de aquello que nos llama la atención y lo atesoramos con un valor supremo en nuestras vidas y vivimos desde la mañana que despertamos pensando y viviendo en función de aquello. Aquello que atesoramos pasa a regir nuestro estilo de vida y vivimos para aquello. ¿Y sabes qué? Pensamos que está todo bien viviendo de esa forma, bajo nuestras propias decisiones, bajo nuestros propios principios. Hermanos, los creyentes no debemos dejarnos seducir por formas de pensar que nos llevan a vivir lejos, apartados de la verdad del Evangelio y nos privan, además de evangelizar a los que nos rodean. A ver, te pregunto, hermano, piensa un poquito allí donde estás. ¿Cuáles son tus máximos anhelos hoy? ¿Cuáles son tus máximos anhelos hoy? ¿Se relacionan contigo mismo o se relacionan con el bienestar de otro? ¿Cuáles son tus máximos anhelos hoy? Escúchame, a lo que le dedicas más tiempo. ¿Cuál es el fin de eso? ¿El fin eres tú mismo? ¿Es a Cristo que sea reconocido? Piensa un poquito en tu estilo de vida, en tu día a día. No vayas tan lejos, no piensa en el otro, piensa en ti. ¿Es que Cristo sea reconocido o eres tú mismo? ¿Saben qué, hermanos? El día de hoy, el día a día nos consume. Vivimos tomando decisiones siempre pequeñas o grandes, y esas decisiones buscan la gloria de Dios o buscan tu propio bienestar. Un ejemplo claro es la actividad en donde nos desarrollamos, en donde nos desempeñamos, nuestro trabajo, nuestros estudios. Siempre, yo creo que la mayoría de nosotros reconocemos que Dios nos ha dado nuestro trabajo, que podemos estudiar gracias a Dios. Sin embargo, hermanos, el fin de ese lugar donde estás, el fin de ese medio, es servir a los demás por medio del trabajo, por medio del estudio. ¿Es que Dios sea reconocido? ¿Los réditos que recibes van hacia Él o van hacia ti? ¿Consideras a Dios y el bienestar de los hermanos, por ejemplo, o solo vives para cubrir tus propias necesidades, tus propios intereses? Por tanto, hermano, el llamado a la iglesia es el mismo que Jesucristo hizo a los suyos. Si alguno quiere venir en pos de mí, esto es ser creyente, esto es ser cristiano, este es el evangelio, negarse a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El evangelio, hermano, y su principio de vida debe volver a regirte. Poner la bandera del mensaje de Dios como estandarte para tu vida y vivir en coherencia a Él. Hermanos, el cristiano constantemente evalúa si su vida es coherente al Evangelio. Porque podemos estar viviendo engañados, seducidos. Pero además, hermanos, porque vivir engañado nos lleva a vivir neciamente. Vivir engañados, vivir centrado en tu propio mundo, te lleva a vivir neciamente. Versículos 19 y 20 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Permiso. Hermanos, dice el versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Hermanos, mira, aquí da la razón. Aquí da la razón por lo cual los hermanos debían volverse al Evangelio. ¿Por qué no debían seguir bajo sus propios engaños, bajo sus propias intenciones? Debían volverse a las palabras de la cruz. Y es porque el mensaje de Dios, el Evangelio, es lo realmente sabio. Y en contraposición a eso, la sabiduría del mundo, la sabiduría humana,
humana, en donde los valores propios de un sistema mundial parecen ser lo máximo, parecen ser lo bueno, para Dios eso es necedad. Eso es una ridiculez para Dios. Los valores del mundo. Esa es la razón teológica, hermano, por la cual el creyente debe despegarse de los valores del mundo. Son una necedad para Dios, no tienen valor. Y para respaldar este concepto, Pablo lo hace con estos versículos que son tomados del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esto está sacado de Job 5:13. Bueno, que prende a los sabios en la astucia de ellos, ahí aparece literalmente. Bueno, Pablo respalda su mensaje con el Antiguo Testamento porque le está diciendo, esto no es nada nuevo. Yo no le estoy entregando algo que no haya sido escrito anteriormente o haya sido declarado y revelado por Dios. Versículo 20. Y otra vez cita otro versículo para respaldar esto, de que la sabiduría del mundo es insensatez para Dios. Dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Aquí está citando el Salmo 94:11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad, que son inútiles. Mira cómo son los pensamientos del ser humano para Dios, inútiles, vanos, necios. Y si te das cuenta, escúchame, estos versículos muestran la relación de Dios con el sistema mundial, ¿o no? Esta es la relación que tiene Dios con el sistema mundial. Para Dios todo lo que sucede en el mundo es necio, es locura, es ridiculez, es mínimo, es ínfimo. Y Pablo les está comunicando a estos hermanos que entonces es una cuestión de perspectiva de las cosas. ¿Saben qué? Los de Corinto estaban embobados con la sabiduría humana. Ellos le estaban dando un valor supremo a la sabiduría del mundo, pero no consideraban que aquella sabiduría, que aquel estatus a través del tras cual ellos estaban yendo, era ridiculez para Dios. Es una cosa ínfima, necedad. Necedad tanto por el contenido mismo de la sabiduría humana y sobre todo porque el sistema mundial desestima la visión de Dios de las cosas y antepone las suyas propias. No sé, hermanos, si te das cuenta, pero la amonestación de Pablo a los de Corinto es directa. No se engañen pensando en ser sabios, eso es lo que le venía diciendo. No se engañen pensando que ustedes son sabios, háganse necios a los ojos del mundo y en realidad lo que estará sucediendo si ustedes se hacen necios a los ojos del mundo es que la forma que estarán eligiendo es la misma forma que Dios elige. Estarán alineándose a Dios como Él ve las cosas. Hermano, porque para ti y para mí, esta es la única posibilidad de ser sabios y de estar en plena comunión y en pleno sentido alineados con Dios. Estar del lado de cómo Dios hace las cosas, estar del lado de cómo Dios ve las cosas y no solamente quedarnos con nuestro propio entendimiento, nuestra propia emoción sobre algunas cosas. Continuar con los propios pensamientos es continuar con las propias necedades. Vivir una vida necia. ¿Saben, hermanos? Vivir engañados nos lleva a vivir vidas necias. Parece que todo está bien. Parece que la estamos haciendo de oro.
Te pregunto hoy, ¿estás viviendo del lado de Dios? ¿Como Él ve las cosas? ¿O estás viviendo de tu propio lado? Como tú ves las cosas. El engaño de creerse sabios, hermanos, entonces lleva a vivir necesariamente vidas necias. Vidas de manera tonta, de maneras necias, insensatas. Y no hay nada más patético, hermano, escúchame por favor. No hay nada más patético que luego de haber conocido la verdad, de haber abrazado la sabiduría máxima de Dios en la cruz, volver a la mentira y volver a la necedad. Como cuando finalmente encontramos nuestro camino a casa, ¿verdad? Luego de haber dado varias vueltas, como el ejemplo que les puse al principio, pero elegimos perdernos de nuevo, voluntariamente, porque preferimos andar perdidos. Ridículo, ¿verdad? Necio. Como el prisionero que encontró la libertad, pero prefiere la soledad de la cárcel. Eso es lo que prefiere. Antes que la compañía de los suyos. Y teniendo la libertad, prefiere volver a la cárcel. Ridículo, insensato, necio. Como Adán y Eva ya en el huerto del Edén, prefirieron no escuchar la voz del Creador Todopoderoso, sino que seguir los consejos de un reptil. Ridículo, necio. Iglesia amada, miremos nuestros caminos. No sea que pudiendo estar en casa de nuestro Padre, recibiendo todos los beneficios de Él, nos encontremos malgastando la vida, lejos, tristes y arruinados, pasando hambre. Recuerda siempre, como dice 1 Juan 2:17, el mundo pasa. ¿Cómo vas a poner tu confianza y tu anhelo en algo que pasa? Sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿De qué lado estás? ¿Del lado de la sabiduría o del lado de la necedad? Mira tu vida hoy. ¿Es una vida sabia a la luz del Evangelio o es una vida necia, de acuerdo a tus propios caminos? Cuando tu vida la caracteriza las decisiones propias, movidas por tus propios conocimientos, cuando a tu vida la caracteriza una vida movida por tus propias emociones, cuando tus propios anhelos son más fuertes y te llevan a tomar decisiones, cuando tus miedos te paralizan, entonces ¿sabes de qué lado estás? De tu propio lado, no del lado de Dios. Sin embargo, cuando tu vida es caracterizada por decisiones de acuerdo a los principios de la cruz de Cristo, donde el bienestar de Dios y el bienestar del otro es lo más importante, has vuelto a la sabiduría. Estás del lado de Dios. Hermanos, el cristiano constantemente entonces evalúa si su vida es coherente al Evangelio. ¿Es tu vida coherente al Evangelio hoy en día? Puedes estar viviendo engañado y ese engaño te puede estar llevando a vivir vidas necias. Pero hay una linda esperanza, mira finalmente, porque en Cristo la vida es plena. En Cristo la vida es plena. Versículos 21 al 23. Así que, comienza diciendo, ninguno se gloríe en los hombres. Hermano, esta es una conclusión y es una exhortación del apóstol Pablo. Así que, dejen la jactancia, dejen la soberbia, no confíen en los hombres. Y con esto Pablo los sitúa a ellos, a los de Corintios, en el lugar donde ellos habían estado previamente. Pablo ya les había hablado de esto. Allá en el capítulo 1, versículo 10.
capítulo 1, versículo 10, las había dicho en 1 Corintios, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Versículo 12 del capítulo 1, mira lo que les dice. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Esa era la realidad de la iglesia de Corinto, totalmente dividido. Cada uno hacía propio lo suyo. Y Pablo viene y les dice, ninguno se gloríe en los hombres, dejen de jactarse en los líderes. Porque su forma de utilizar, su anhelo por utilizar la sabiduría humana los estaba llevando a alinearse en grupos dentro de la iglesia. En el capítulo 1, versículo 31, le había dicho lo siguiente, el capítulo 1, versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo ya se los había dicho, y aquí les dice, ninguno se gloríe en los hombres. Si alguien tiene que jactarse, jáctese en el Señor. Y la razón, mira la razón que le pone aquí el apóstol Pablo, por favor, mírala en la Biblia, subráyala, porque es muy importante. Y esta es la razón, porque todo es vuestro. Todo es vuestro. Y esta, hermanos, es la razón teológica del por qué no debe jactarse los de Corinto en sus líderes. Unos decían, yo soy de este, yo soy de esto otro, y Pablo les dice, no, todo es vuestro. Y si se dan cuenta con esta expresión, Pablo definitivamente, ¿qué es lo que hace? Vuelca su egoísmo, su individualismo, y toma un carácter plural. Ellos decían, yo soy de esto, yo soy de esto, y Pablo le dice, todo es vuestro. Versículo 22, y hace una lista de Pablo, todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y este listado, si te das cuenta, va desde aquellas cosas puntuales en que ellos estaban viviendo, ¿cierto? Yo soy de este, yo soy de este otro, como dice allí, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, de cosas puntuales en que ellos estaban ensimismándose, estaban actuando de una forma egoísta a lo más general, porque mira, va después y dice, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y hermanos, además de este listado que dice Pablo, Apolo, Cefas, las siguientes cosas que aparecen allí, mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, estas listas representan lo que dice un comentarista llamado Gordon Fee, las llama las tiranías del ser humano. Estas que están acá son las tiranías del ser humano. Vale decir, ellas son las máximas preocupaciones, anhelos y a la vez amenazas que los hombres tienen hoy en día, ¿o no? Mira estas que están acá. Son las máximas preocupaciones, amenazas, miedos que los hombres tienen hoy en día. Por un lado, el mundo. El ser humano anhela aquello que está en el mundo, ¿no? Alcanzar el punto de tal de vivir lo máximo cual el mundo ofrece. El mundo te ofrece esto, eso quiero. El mundo va para allá, eso también quiero. Y comienza el ser humano a vivir en función y en pos de esto. La vida y la muerte. La vida, hermano, muchas veces para las personas es lo más relevante que hay. Muchas personas se aferran a la vida, tratan de vivirla al máximo y por el contrario, hermano, la muerte pasa a ser una enemiga, ¿o no? No me puede pasar esto porque viene la muerte y puede ser lo peor que existe, una amenaza constante. Y muchas personas comienzan a tener ansiedades respecto al momento de partir, miedos, intranquilidades.
sobre todo en el contexto sanitario que estamos hoy en día, hermanos, muchas personas aferradas a la vida, preocupadas de la muerte. Sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, dice Pablo. Porque el día a día, el presente, ¿por qué provoca, hermanos? Muchas veces provoca cansancio, ¿verdad? Y el futuro, ¿qué provoca? Ansiedades, incertidumbre, desesperación. Hay quienes no viven el presente porque solo están viendo lo que viene, todo lo que viene. Vidas totalmente ansiosas. Pero Pablo vuelve a decirles, todo es vuestro, todo es vuestro. Hermano, escúchame, ¿qué significa esto de que todo es vuestro? Para Pablo, hermanos, la muerte y la resurrección de Cristo fue el evento por excelencia que marca a la humanidad. Y por esto, todo queda supeditado a Jesucristo como Señor. Todo, absolutamente todo. Queda supeditado a Cristo como Señor. En 1 Pedro 3, 21 y 22 dice, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Para Pablo ya no hay amenazas porque todo es nuestro, le dice, porque todo lo ha cumplido Jesucristo. Y bajo Él, bajo su amparo, bajo su autoridad, bajo su potestad, está absolutamente todo. Efesios 1:10 lo dice de la siguiente manera, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Todas las cosas están reunidas, ¿dónde? En Cristo. Por tanto, hermanos, Pablo, ¿sabe lo que le está diciendo? ¿Para qué se preocupan? Esa es la pregunta que Pablo con esto le está diciendo. ¿Por qué andan por la vida tan preocupados si todo es de ustedes? ¿Por qué andan extraviados si todo es vuestro? ¿Por qué es el mundo su referente si este va a pasar y solo la voluntad de Dios va a permanecer como vimos delante? ¿Por qué aferrarse a la vida? ¿Por qué buscar la plenitud en ella? Descansen en la vida que está escondida con Cristo en Dios. Descansen, esa es la verdadera vida. Jesucristo mismo dijo, yo soy la vida. ¿Por qué aferrarse a la vida? Si ya tienen la vida que Cristo les ha dado. Y una buena noticia es que la muerte no alcanza a los creyentes, porque los que hemos abrazado la fe del Evangelio gozamos de la seguridad de que el morir es ganancia. Como dice allá en Filipenses 1:21. ¿Por qué afanarse entonces en el presente? ¿Por qué afanarse por el futuro? Si está asegurado, hermanos, primero porque el amor de Dios no se apartará del que cree, como lo dice allá Romanos 8:38. Nada nos va a separar del amor de Dios, ni lo presente ni lo futuro. ¿No dijo Jesucristo, acaso no se afanen, basta cada día su propio afán allá en Mateo 6? Hermanos, esa es la libertad y esa es la gran oportunidad de vivir en plenitud, no bajo la tiranía de esta lista de cosas que amenazan al ser humano día a día. Jesucristo lo cumplió, Jesucristo lo encarceló todo, Jesucristo tiene autoridad sobre todas esas cosas. Por eso todo es vuestro. Versículo 23 al final, y vosotros de Cristo. Maravilloso, ¿no? Si todo esto Jesucristo lo encerró bajo sus pies, Él tiene dominio y potestad sobre todas las cosas, y nosotros somos de Él. Por eso ellos debían atender este llamado. Ellos, la iglesia de Corinto, pertenecen a Cristo y Cristo a Dios. Entonces ellos debían, los creyentes, tener una evaluación correcta de a quién pertenecen, a quién están sirviendo, qué es la prioridad de sus vidas.
Ahora sí, de todos modos, y esto es importante, si bien es cierto, todas las cosas pertenecen al creyente y puede estar tranquilo, ¿verdad? Vivir una vida plena, en plenitud, porque Cristo ha asegurado al creyente. Ellos siempre, la iglesia debía recordar a quién pertenece. La iglesia es de Cristo y es a Él y es en Él en quien deben centrarse. Por tanto, todas las misericordias recibidas deben confluir hacia Cristo. Vosotros sois de Cristo. Y finaliza diciendo, y Cristo de Dios. Oh, maravilloso. Esta es la descripción final y que es potente, hermano. No sé si te das cuenta. Cristo, a quien pertenecen, no es solo un ser especial. Mira, Cristo, a quien ellos pertenecen, no es solo un ser especial. Ellos pertenecen a Dios mismo. Cristo es de Dios. Él es parte, pertenece a la triunidad de Dios. Cristo es Dios y no lo olviden, Pablo diciéndole, no lo rebajen a un líder más. Yo soy de Cristo, yo soy de Apolo. No, Cristo es Dios. La obra de salvación que ellos habían abrazado por la fe y por lo cual tienen esta verdad y la posibilidad de vivir en plenitud, esta seguridad de vida, no viene de un líder, de una persona especial a quien alinearse, sino que viene directamente desde la esencia de Dios. Cristo es Dios. Por tanto, hermano, la iglesia de Corinto necesitaba evaluar si su vida estaba siendo coherente al Evangelio. Eso es lo que la iglesia de Corinto debía evaluar. ¿Está siendo nuestra vida como iglesia coherente al Evangelio? Es la pregunta que ellos debían hacerse. Y nosotros también, hermanos, recordar las palabras del apóstol Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Si Cristo lo puso todo bajo sus pies y nosotros somos de Él, ¿a quién vamos a ir? ¿Tras tus propios anhelos? ¿Tras tus propias decisiones? ¿Vas a poner atención a tus propios miedos? ¿A tus propios fracasos? ¿O vas a recurrir a Cristo, a Dios mismo? Hermano, la iglesia no debe ser soberbia, jactándose en sus propios ideales, yendo detrás de lo que emocionalmente nos mueve, hermano, porque estamos en un mundo postmoderno, un mundo que se mueve a través de los sentimientos. A mí me parece esto, yo creo esto, yo siento esto y lo hago. Y la iglesia de Cristo puede estar cayendo en esto. Lejos de ello, hermano, debemos recordar que las seguridades eternas, que la plenitud, que la total felicidad se debe a que todo se nos ha sido dado con una libertad eterna en la cual podemos tú y yo descansar. Gloria al Señor. Pero esta libertad, hermano, que tú y yo tenemos en Cristo, no es propia. No es para que tú hagas lo que tú quieras, porque somos de Cristo, Dios mismo, quien te ha entregado de su plenitud para que descanses, para que te refugies y para que vivas en libertad, pero para Él. Qué bien, hermano, nos hace recordar a quién pertenecemos, que todo nos ha sido dado y que estamos seguros en Él, porque somos de Él. Y vamos para Él entonces. Hermanos, tantas cosas nos distraen en el día a día, tantas cosas te distraen en tu día a día. Piensa en tu vida normal, un día martes, un día miércoles, a mediodía, tantas cosas que nos distraen y tantas cosas que están en nuestra mente. Y hoy más que nunca podemos caer entonces en engaños bajo percepciones propias. Hermanos, sin ir más lejos, hoy día mismo la situación política social de nuestro país, ¿ves cómo está? La situación sanitaria puede estar retrayéndonos, distrayéndonos, amedrentándonos. Todo es nuestro, dice Jesucristo a través de su palabra. Todo es vuestro. Dios nos ha dado la plenitud de vida en Cristo. Seguridad en todo y cada cosa, estamos cubiertos por Él. Solo que no olvidemos
que si todo es nuestro, esto se debe y debe ser para Cristo, Dios mismo a quien pertenecemos. Concluyo, hermanos. ¿Saben qué? Hay un riesgo importante de no evaluar las cosas bajo la perspectiva correcta, de no evaluar si nuestra vida es coherente al Evangelio y vivir por vivir, en una inercia todos los días. Porque cuando comenzamos a centrarnos en nosotros mismos, cuando nos comenzamos a centrar en nuestro solo bienestar, ese por sí ya es un riesgo. Y eso nos lleva a vivir alejados de Dios en un engaño, en vidas necias. Y la constante en nuestra vida, por tanto, deja de ser el amor y dejamos de adorar a Dios, dejamos de reconocerle y, por supuesto, nos olvidamos de la iglesia de Cristo centrado en nosotros. Dejamos de edificar a los hermanos porque estamos centrados en nosotros, engañados, viviendo vidas necias. Y lo peor de todo es que olvidas que la plenitud que en Cristo tienes, olvidas que perteneces a Cristo, tu Dios. Por tanto, te invito, hermano, a que evalúes cómo está tu vida hoy. Escúchame, evalúa cómo está tu vida hoy. ¿Es coherente con los principios del Evangelio? ¿Es la cruz referente de tu vida? Hoy Cristo, tu Dios, vuelve a llamarte. El Señor Jesucristo, tu Dios, hoy vuelve a llamarte para que dejes tu estilo de vida centrado en ti y vuelvas a poner tu confianza en el poder de Dios para vivir para Él. ¿Qué harás entonces, hermanos? El cristiano constantemente evalúa si su vida es coherente al Evangelio. Primero que todo, porque podemos estar viviendo engañados. Necesitamos entonces estar evaluando nuestra vida. Segundo, porque vivir engañados nos lleva a vivir neciamente y podemos pasar nuestra vida pensando que está todo bien, pero nuestra vida es una vida necia, insensata, delante de Dios. Pero tenemos que evaluar nuestra vida para recordar sobre todas las cosas que en Cristo nuestra vida es plena. Te invito a orar.